Para ampliar un poco nuestra explicación sobre el sentido moral de las Escrituras, voy a valerme de un texto del Evangelio de San Juan, concretamente del interesantísimo capítulo 8 del Evangelio según San Juan. El pasaje concretamente de la mujer adúltera que es llevada ante Jesucristo. Vamos a leerlo un momentito. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Bien, pues este es el pasaje. Es interesante entender que Jesucristo, que sube al monte de los olivos durante la noche, suponemos que para rezar, vuelve muy de madrugada al templo para enseñar. Luego, esta escena que hemos leído se encuadra en un contexto de enseñanza. Efectivamente, le llevan la mujer a Jesucristo cuando se había sentado para enseñar. Y Jesucristo parece como que no hace caso y se pone a escribir en la tierra, como diciendo: no me interrumpáis, que estoy enseñando. Pero ellos insisten. Es entonces cuando se incorpora y dice estas palabras. Bien, es fundamental comprender que Jesucristo en ningún momento está negando la ley. Es más, fijémonos su respuesta. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Jesucristo está dando la orden de ejecución. Está diciendo que se la pide a la mujer, pero que empiece aquel que esté sin pecado. Es sorprendente porque pretendían poner ante él un caso de pecado particular y Jesucristo se vale de ese intento para enfocar la lección, enfocar su enseñanza hacia el pecado de todos, hacia el hecho de que todos somos pecadores, hacia el hecho de que todos tendríamos que ser lapidados. Todos merecemos castigo por el pecado. Cuando Jesucristo dice eso, sabe perfectamente que todos los que están allí son pecadores. Sabe perfectamente que ninguno podría arrojar la primera piedra. Esa es la verdad y eso forma parte de nuestra fe. Es una verdad de fe. Necesitamos todos ser redimidos porque todos hemos pecado, todos hemos cometido iniquidad, todos padecemos del pecado de Adán, de las consecuencias del pecado original en nosotros. Aunque se haya perdonado por el bautismo, las consecuencias quedan ahí y nos ha hecho caer muchas veces.
No hay ningún ser humano que no cometa pecados. Entonces, Jesucristo se vale de esto que le ponen por delante, de este caso. Estos que pedían justicia, miraban el pecado del otro. Eran indulgentes consigo mismos. No se preocupaban de su propio pecado. Y Jesucristo, igual que da la orden de ejecución, con lo cual no dice que la ley sea injusta, sino que ninguno es justo para aplicarla. Jesucristo, que ha dicho eso, además le dice otra cosa. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Jesucristo no está quitando gravedad al adulterio. Le ha llamado pecado. Le está llamando pecado. Al adulterio le llama pecado. Y le dice, no peques más. Sin embargo, introduce ese, tampoco yo te condeno. Porque realmente nuestra carga, el castigo que merecemos por el pecado, nuestra falta legal es tan enorme que solamente en el contexto de la misericordia puede ser perdonada. Ningún hombre puede redimirse a sí mismo, ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Todos necesitamos ser salvados y necesitamos que Cristo, el Señor, el resucitado, el que ha subido al cielo y está sentado a la derecha del Padre, nos envíe el Espíritu Santo para hacernos capaces de obras de vida eterna. Hermanos, qué enseñanza tan estupenda. Todos hemos pecado, ninguno puede condenar a otros, ninguno puede hacer juicios condenatorios del otro, ninguno. Otra cosa es la corrección fraterna, no tiene nada que ver. A veces lo distinguimos. O sea, la actitud de estos señores que querían lapidar a la mujer no era corrección fraterna, era un juicio condenatorio que no nos está permitido hacer. No juzguéis para no ser juzgados, no condenéis para no ser condenados. La medida que uséis con vosotros será la que se os aplicará. ¿No nos damos cuenta, hermanos míos? Por supuesto que no juzgamos. Y no juzgamos no significa no poder tener un juicio moral, ni significa no poder corregir. Es que corregir al que yerra, eso hay que hacerlo. Si no, no tenemos misericordia. Si no corregimos al que yerra, no tenemos misericordia. Pero no hacemos juicios condenatorios, porque sabemos que yo no soy mejor que el otro, que yo no soy mejor que el terrorista, que yo no soy mejor que ese que ha hecho una cosa que a mí me parece gravísima. El sentido moral de las Escrituras nos ayuda a entender este pasaje como enseñanza hacia nosotros mismos, siempre, siempre a la hora de hacer un juicio moral, tener presente que nosotros somos grandísimos pecadores, todos necesitados de misericordia.